Gracias, Señor, por esta mañana que nos das hoy. Te ruego que nos guíes, por favor, amado Dios y Rey. Gracias por dejarnos, permitirnos, Señor, congregarnos en el nombre santo de tu Hijo. Gracias por amarnos, Señor, cada día y prolongarnos tus misericordias cada mañana, Señor. Por las misericordias que hoy tú nos entregaste, Señor, a cada uno de los que estamos aquí para vivir, para conocerte, Señor. Que toda la gloria, que toda la honra sea a ti, amado Dios. Amado Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos. Saluda al que tiene a su ladito. Ya sabes, si es su esposo, dele el pico. Si no es su esposo, no le dé nada. Solo la mano. Yo le invito a que una vez más me acompañe para orar un momento por la palabra y que oremos juntos para que el Señor nos ayude. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad nueva que nos das, Señor. En tu inmensa misericordia y bondad, esta honra, Señor, que nos permites a nosotros, mortales, hablar de ti, Señor, y de tu corazón. Guíame, por favor. Que sea tu Espíritu ordenando, Señor, cada palabra, Señor amado, y reflejando el deseo de tu corazón. Y traigas vida, Señor, traigas luz, traigas paz a nuestro corazón, porque el conocerte nos da paz, Señor, nos trae bendición, Señor. Muchas gracias por tu inmensa bondad, por todo tu favor. En el nombre de Jesús, bendita es tu palabra, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, mi amada iglesia, el Señor cada día desea que cuando nos acerquemos a Él, cuando expongamos su palabra, es que le conozcamos, ¿cierto? Y el conocerle a Él nos va a llevar o nos va a traer vida a nosotros, a nuestro corazón. Amén. ¿Usted cree eso? Edificación nos va a dar de la claridad de Él para nosotros. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Los atributos de Él y su deseo para nosotros. Entonces hoy vamos a hablar de un tema muy especial y bonito que puede traer mucha paz y tranquilidad y orden a nuestro pensamiento, pero que también es un poco espinoso, que siempre se ha visto de esa forma. Y es algo que nosotros le damos al Señor, algo que le entregamos al Señor cuando normalmente nos reunimos. Algo que lo hacemos en todos los lugares, pero que el deseo del corazón es que lo hagamos como Él lo mira. Amén. Y hoy voy a hablarles de algo que aquí no se habla. No porque antes todo lo contrario, no se toca esos temas precisamente porque no es lo que está en nuestro corazón, el dinero ni nada de eso. Pero hay un ordenamiento frente a esas cosas. Y aquí yo le puse como un título: mi diezmo no tiene vigencia. Mi diezmo no tiene vigencia. Amén. ¿Cuántos acá han diezmado? Todos, ¿cierto? Yo también, desde que conocí al Señor, apartaba mi platica y Señor, esto es lo tuyo porque tú me bendijiste, me diste este trabajo y es mi agradecimiento a ti. Y está muy bien nuestra forma de agradecerle al Señor, pero vamos a verlo desde la forma en como el Señor lo muestra en su palabra, que debemos ver las cosas.
y es: nosotros actualmente vivimos en un nuevo pacto, ¿sí? En un nuevo régimen, por decir así. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos que primero la palabra de Dios es dada al pueblo de Israel, a los judíos, y por la gracia y misericordia de Dios ahora nosotros somos involucrados. Hay un pasaje donde una mujer sirofenicia va donde Jesús y le dice: Maestro, mi hija te necesita, está enferma. Y él le dice: mujer, no es tiempo todavía. Le dice: yo fui enviado a la casa de Israel, no es correcto darle el pan de los hijos a los perrillos. ¿Lo ha leído? ¿Lo ha leído? ¿Lo ha visto por ahí? No quería decir que no a nosotros los que no somos judíos, sino diciéndole: espérense un momento, primero el trato es con ellos y luego vamos con ustedes. Y eso fue lo que hizo Pablo y Pedro. Se dieron un día, se estrecharon la mano y Pablo dijo: yo voy a los gentiles y tú vas a la casa de Israel, a los judíos. Pero Pablo tuvo un tiempo en que estuvo hablando a la casa de Israel. Y siempre lo primero que desea el Señor es a la casa de Israel y luego a los gentiles. Cuando dice Jesús: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no quise reunirlos como la gallina a sus polluelos y no quisiste oírme? Porque a los profetas te fueron enviados y los apedreaste y los mataste. Siempre se ha demostrado que fue a ellos y luego nosotros. Dice la palabra que por la desobediencia de ellos nosotros fuimos ahora injertados. Amén. Entonces, una forma de nosotros honrar al Señor es cuando usted y yo venimos acá y entregamos al Señor algo. Pero, ¿cómo es el orden? ¿Cómo es el deseo del Señor? En la antigüedad, cuando esto comenzó, cuando comenzó el pueblo del Señor, a partir de Moisés ya establecido con un régimen, con un reglamento que es la ley, se establece una parte económica para ellos, porque tenía que ver con todo lo concerniente a los rituales, al mantenimiento del templo, de los levitas, de los sacerdotes, todo lo que se tenía que desarrollar. Y entonces Dios les da unas ordenanzas a ellos que tenían que apartar de lo que ganaran un porcentaje. Amén, ¿han leído eso? Pero una vez acabado todo esto, los judíos desde el año 70, desde que Tito Vespasiano, hijo del emperador Vespasiano, con sus legiones invade Jerusalén a sofocar la revuelta judía que había, es derribado el templo, cumpliéndose la profecía de Jesús cuando los discípulos están mostrando: maestro, ¿ves todo esto? ¿Ves el templo que Herodes nos hizo? Y él le dice: todo eso que ustedes ven no va a quedar piedra sobre piedra. Y eso que dice el Señor, esa profecía se cumplió después, en el año 70, cuando llega Tito Vespasiano y tumban y saquean el templo y quedó en ruinas. Y usted en la actualidad, usted ve solo una parte de un muro del templo, que es donde van los judíos y hacen sus oraciones. ¿Sí lo han visto en televisión alguna vez? ¿Sí? Al otro lado está ocupado por los musulmanes. Pero desde ese entonces los judíos no tienen dónde ir a diezmar y ofrendar, porque cesó el sacrificio. Y ellos están esperando cuando nosotros ya hemos comprendido que venga el anticristo y se va a sentar en el nuevo templo y entonces continuará. Amén. Pero entonces a nosotros, el pueblo de Dios, ¿qué nos dice? ¿Qué nos demanda? Nosotros estamos normalmente acostumbrados o adoctrinados, pero desenfocados frente a esto, porque eso era un mandato al pueblo de Israel y al mantenimiento de todo lo que se tenía que hacer: el templo, los levitas,
El pueblo de Leví era el único pueblo al cual el Señor no le dio heredad. A todas las demás tribus le dio heredad, pero a los levitas le dijo: yo seré vuestra heredad y todos tus hermanos te darán el diezmo. Amén. Vamos a poner un piso ahí un momento. Vamos a leer en Deuteronomio 26:12. Leamos, perdón, Números 18:20 primero. Está después de Génesis, no se le olvide. Amén. Está después de Levítico, Éxodo. Dice así: y el Señor, o Jehová, o Yahweh, como le quieramos decir, dijo a Aarón, o sea, es nuestro Dios: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, para su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Amén. Entonces, esto es una práctica que ha venido todavía en la iglesia. Y que pues el Señor no, cuando tú das con tu corazón, si tú lo estás dando con tu corazón, Él no tiene ningún reproche contra ti en esto. Pero podemos ver la claridad frente a las cosas, dónde estamos situados y cuál es el orden de estas cosas. Cuando a nosotros se nos habla, Pablo, Pedro, todos ellos, nos dicen que nosotros estamos ahora en un nuevo pacto. Pero un pacto, él está hablando a los judíos. Nosotros, porque él es judío, incluyendo a los judíos que están ahí, nosotros estamos ahora en un nuevo pacto. Pero ahora nosotros tenemos también, los gentiles, tenemos ingreso a ese pacto, porque nosotros no teníamos un antiguo pacto. ¿Sí? Los gentiles no teníamos el pacto, era solo el pueblo de los judíos. A menos de que aquí haya alguien que tenga descendencia judía y diga: bueno, mi abuelo, mi tatara era judío. Por eso está mal cuando los cristianos pretendemos judaizarnos o tomar prácticas judías. Yo recuerdo una vez que llegó a una iglesia por allá lejos donde yo estuve una vez y era un judío, y eso todos corrían, y yo no llegué porque era mucha gente, pero yo quería. Y eso con su talit y todo, y lo echaba, y te doy la cobertura del judío y un montón de cosas, y ya todos corríamos. Y esos botaban agua y no, ahora sí, la plata y un montón de cosas, ¿no? La bendición, porque los judíos son bendecidos en todo el mundo. Pero eso no muestra a veces más sino el deseo de nuestro corazón. Y el Señor dice: contentaos con lo que tenéis. ¿Sí? Y es una gran equivocación que nosotros pretendamos, porque es una de las cosas con las cuales Pablo más luchaba contra los judaizantes que querían volver a tomar a los que ya habían conocido a Cristo, a Jesús, al Mesías, para volver a las prácticas que tenían ellos y ya no tenían vigencia. Y el Señor desea que usted y yo comprendamos que de nosotros Él espera, como el ejemplo que Él nos dio, del amor.
cuando yo me acerco al Señor a dar algo, Él espera del amor de nosotros. Ahorita vamos a leer más adelante esos versos. Pero cuando nosotros estamos dando un diezmo, por decir así, si no tenemos claridad de lo que estamos haciendo, pues lo estamos haciendo no en el orden que quisiera el Señor o la claridad del Señor, porque a nosotros se nos enseñó en otros lugares donde estuvimos, aquí no se habla ese tema, gracias a Dios, nunca se pide plata ni nada de esas cosas, pero yo estuve en otros lugares donde sí, y todo era enfocado a que Dios quiere prosperarte y entonces tienes que darle y darle, pero realmente era una avaricia escondida dentro del hombre para obtener algo. Y entonces, pues, si nosotros pretendemos dar al Señor algo que está en la ley, tenemos que guardarla toda. ¿Sí? Dice la palabra que el que infringe una sola de las leyes de los mandamientos del antiguo pacto, los infringe todos. O sea, si usted y yo vamos a venir al Señor, aquí está mi diezmo, tendríamos que guardar todo lo demás. Tendríamos que, los hombres, incursiarnos primero que todo, ¿sí? La mujer cuando esté en su periodo menstrual no podría acercarse a este lugar y tendríamos que guardar todos los estatutos y todas las ordenanzas establecidas allí para que entonces fuera vigente, y ni aún así porque no somos judíos. Sería en vano todavía. Entonces, ¿por qué es este tema? Para traer claridad a nuestro corazón y conocimiento frente a las cosas. El Señor, y vamos a ir a esa parte ahora. Vamos a 2 Corintios 9:7. Amén. Aquí está hablando Pablo de una de las veces que se tuvo que recoger ofrenda para hermanos necesitados. En 1 Corintios habla acerca también de una vez que se recogió ofrenda para Jerusalén. Vamos a leer desde el 9, desde el 9:1, leamos 9:1. 2 Corintios 9:1, para entender un poco más desde atrás. Dice, cuanto a la ministración para los santos, ¿y los santos quiénes son? El pueblo del Señor, ¿cierto? No son San Gregorio ni, no, ahí lo tumbaron. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Las iglesias que están en Macedonia, Tesalónica, Éfeso, varias que estaban allá, que acá, entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Está hablando de recoger el dinero. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Recuerden que la ley era una exigencia. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su
corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando están los discípulos del Señor, comienza la edificación de la iglesia. Ellos ahí no tenían nada de esto, estaba siendo en vivo y en directo, revelado sobre Pablo, sobre Pedro, sobre cada uno de los que escribieron. Entonces no había un direccionamiento en ese tiempo. Bueno, decían, bueno, ya somos cristianos, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Cómo es? Entonces Pablo tiene que, y ellos empezar a dar directrices frente a lo que el Señor les estaba mostrando de lo que debía hacer ahora. Y entonces se están recogiendo unos donativos allí para enviar a unos hermanos. Ya la hora del ministerio anterior del antiguo pacto, del tabernáculo, de los sacrificios, de todo eso ya había cesado, ya había terminado. Ahora comenzaba algo nuevo que también necesitaba que se financiara, por decir de alguna forma, pero ya con otro enfoque, era ayudar, ¿sí? Ya era expandir ¿qué? El evangelio, llevar la palabra de Dios. Ya no tenían que todos ir a Jerusalén, desde cualquier lugar tenían que llegar a entregar, y a todo lo que se hacía. Los judíos tenían 3 diezmos, uno que era para los levitas y el servicio del templo y todos los requerimientos, otro que lo guardaban para sus fiestas. Ellos ahorraban ese diezmo y cuando llegaban los días de fiesta no tenían que trabajar, y con esos ahorros, ese diezmo que habían ahorrado era para todos los gastos y poder celebrar con gozo sus fiestas. Y el tercer diezmo era para los pobres, los extranjeros, los huérfanos, los necesitados. Eran 3. Pero entonces ahora se está expandiendo el ministerio del Señor, están los discípulos llevando la palabra, y entonces lo que se busca es expandir el evangelio, y lo que se busca es mostrarnos amor de los unos con los otros. Amén. Si alguien tiene necesidad, ahí teníamos que ir a ayudar. Ya no era solo llevar allí. Pero en la actualidad esto no se ha dicho así en muchos lugares. ¿Qué es lo que se hace? Sustraernos. Hay que traer el diezmo al Señor, porque Malaquías dice, y vamos a leer Malaquías qué dice, y entonces le entra terror a uno, ¿cierto? Y Dios santo, bendito, porque me va a caer el revoltón, el saltón y todos los tones. Malaquías 3:10. Vamos a leer todos juntos. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Vamos del 6, dice, ahí le ponen un título, el pago de los diezmos. Recuerde que los títulos ni en el hebreo ni en el griego estaban puestos, simplemente Casiodoro, Reina y todos los que interpretaron la palabra los pusieron como puntos de referencia para que, verdad que eso está en aquel lado, pero realmente todo era de corrido. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumido. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. ¿A quién le estaba hablando ahí el Señor? Al pueblo de Israel. ¿En qué pacto le estaba hablando? El antiguo pacto, ¿sí? Si a usted lo cogieron como a mí me cogieron una vez y Malaquías dice, y usted, uy, sí, Dios santo, bien va a venir el revoltón, y llegaba precisamente al otro al vecino me presta, y no, llegó ahí, llegó Malaquías, llegó el revoltón.
Pero esto es algo equivocado que se ha hecho en muchos lugares. Y lo único que ha generado es traer al Evangelio del Señor vergüenza. Esto lo que ha logrado es ensuciar el mensaje limpio del Señor. Porque vemos hombres llenos de dinero. ¿Usted los ha visto de casualidad? Increíble, salen hasta en Forbes, de entre los más ricos, mansiones, jets. Escuchaba yo uno por ahí orando porque el jet que tenía ya no le gustaba y quería uno diferente, conforme a un siervo del Señor, para poder llevar el evangelio. Y desfalcando al pueblo, sacándole y ensuciando el deseo del corazón del Señor. Nosotros tenemos que tener claridad frente a esas cosas. Cuando nosotros nos presentemos y presentemos aquí a darle algo al Señor, conforme a la palabra, es nuestra ofrenda al Señor, de lo que propuse en mi corazón, de lo mucho que Él me ha bendecido. Aquí nunca se ha hablado, y solamente hoy se tocará este tema tal vez por claridad, pero aquí nunca se ha pedido dinero, nada. Ni el pastor Juan Carlos ni nadie lo ha hecho. De traer los diezmos al alfolí porque dice Malaquías, y entonces ahí están también adoctrinados a los servidores, con el alfolí, y pasaban y el pastor en su Toyota último modelo y el hermano por allá con sus falsas promesas que le dieron, esperando un trabajito. Este es el año, Señor, lo dijiste por boca del siervo ungido de Jehová, el año de la cosecha, porque todo lo que todos estos años no has recibido, este año lo recibirás. Y uno, pues como todo le cala, siempre vamos a estar en necesidad, siempre nos vamos a enfermar. Escuchaba una vez un pastor que decía: la enfermedad no es de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, toma vino por causa de tus frecuentes enfermedades estomacales. Pablo pasaba tribulaciones. Todos ellos se enfermaron. ¿Y dónde está entonces si eran siervos que su vida están plasmadas aquí? ¿A ellos no les cumplía? Entonces cuando usted venga a la casa del Señor, usted ya va a poder tener claridad. Y esto es más como para curar también la congregación, porque a veces si en su iglesia recogen diezmos, sí, para que tengamos claridad frente a estas cosas. Entonces, la primera vez que se ve la palabra de diezmo fue en Génesis, cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot, ¿sí? Vamos a ir a Génesis 14, 18 un momento, porque se dice: no, pero es que el diezmo no es de la ley, porque la ley vino con Moisés y Abraham fue el primero que diezmó y luego Jacob, que hizo un voto. Pero cuando Abraham dio el diezmo no había ninguna ordenanza para hacerlo, fue algo que nació de su corazón, ¿sí? Y él decidió dar el 10%. Vamos a Génesis 14, 18. Vamos a leerlo juntos y voy a contar y arrancamos juntos como un pueblo. ¿Listo? 14, 18. 1, 2 y 3. Entonces
Y Abraham le dio los diezmos de todos. Entonces ahí está, el diezmo no es de la ley, el diezmo es de la gracia. Y es una equivocación completa, porque primero fue algo que Abraham no había, ni siquiera existía el pueblo de Israel, ni siquiera. Con Abraham empezaban a darse los primeros inicios de más adelante la conformación del pueblo de Israel con las tribus después salidas de Jacob. Pero Abraham era un hombre que venía de un lugar llamado Ur de los Caldeos, un pueblo completamente pagano, politeísta. Y averiguando, ellos tenían muchos dioses, y una de las formas dentro de sus ritos que tenían a sus dioses también era dar. Y se cree que ellos daban el 10% porque era lo más cercano, sus 10 dedos. Entonces, ¿qué le damos al dios X que tenían? Al dios de la cosecha, démosle 10. Y entonces comienza la cultura entre esos pueblos de la Mesopotamia, donde venía Abraham, a hacer esta especie de cuentas, por decir así. Por eso Abraham da el 10. Ya tenía desde su pueblo, que más o menos así era la costumbre, y porque le apareció alguien superior, alguien impresionante, y era una forma que tenían también de reconocer la superioridad de alguien. Entonces Abraham, ¿qué hace? No, pues ya sabía cómo era la costumbre, el 10%. Entonces eso se ha tomado para interpretar de que era el 10% que se tenía que dar al Señor. No, era algo Abraham que lo traía ya desde su pueblo. Recuerde que Abraham estaba empezando, se le estaba empezando a manifestar el Señor a él. Entonces, y más nunca se menciona de que Abraham lo volvió a hacer esa vez. Y Melquisedec, vamos a ver quién es Melquisedec, o tipo de quién era Melquisedec, y vamos a ir a Hebreos, creo que es capítulo 7. Hebreos 7. Siete, 1, amén. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente ¿qué? Y también, esto es rey de paz. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. ¿Y quién no tiene principios ni fin de día? Usted ha oído cuando va a Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, ¿cierto? Principio y fin, dice. Ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Amén. Era un tipo de Cristo. Y entonces Abraham se encuentra con él y tiene un reconocimiento de quién es él. O sea, él no sabía que era una representación de Cristo, pero sí sabía que era alguien superior, diferente. Entonces lo honra y le entrega a él. ¿Y qué le entrega a Abraham? ¿Qué le entrega a Melquisedec? Pan y vino. Y esto que voy a decir es un pensamiento mío, no está ahí. Si es un tipo de Cristo y le entrega pan y vino, ¿qué le entregó el Señor Jesús a sus discípulos en la cena antes de morir? Una representación
de alguna forma, pienso yo, lo aclaro, que Abraham que está recibiendo una manifestación del sacrificio de Jesús, pienso yo, porque le entrega pan y vino, anunciando, porque primera de Pedro dice que 1:11, que los profetas y los antiguos quisieron inquirir de quién indicaba el Espíritu acerca del Mesías, quién era. Pero aquí en Hebreos estamos viendo que no tenía ni principio de días ni fin, hecho semejante a hijos de los hombres, rey de justicia, y está en mayúscula. ¿Quién es el rey de justicia? El Señor. Amén. Y entonces Abraham, al reconocerlo, esa superioridad de él, ¿quién es él? ¿Quién es? Es espléndido. Le da una ofrenda, que su ofrenda, ¿cuánto fue? El 10. Entonces, más adelante en la iglesia, eso se mantuvo. Y eso comenzó desde que la iglesia empezó a vincularse, cuando fue infiltrada por Roma, por decirlo así de alguna forma. ¿Y cómo recaudamos impuestos? No, pues tomemos de la Biblia. Aquí dice que tocaba dar. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de las indulgencias? Que también se establecieron, ¿no? Un papa tenía que ir a la guerra contra otro papa en ese tiempo y necesitaba plata. Entonces, digamos que existe algo llamado el purgatorio, ¿sí? Y su mamita está en el purgatorio. Y pues como era los únicos que hablaban de parte de Dios. Pero le tengo la solución. ¿No les suena parecido? Le tengo la solución a la bendición. Tan pronto la moneda cae en la cajuela, el alma vuela, decían ellos. Entonces allá iban, entre más cerca está el Señor. Y entonces no, pues allá iban un montón. No, yo lo quiero es al ladito. Entonces, mira, aquí está el Padre y mi mamita al lado. Entonces, tráigame y oro y un montón de cosas. Y entonces se recolectaba, era la DIAN de ese tiempo. Y entonces el Papa tuvo cómo ir a la guerra contra el otro Papa. Imagínense, cuando uno lee las historias de los concilios y de los papados y todo eso, se da cuenta de las atrocidades que existen ahí. Y la iglesia cristiana, con el tiempo, la avaricia del hombre siguió promoviendo ese tipo de cosas, tomando la palabra. Porque aquí dice Malaquías, y con Malaquías usted lo bendecían y lo maldecían. Pero el deseo del Señor es diferente. Cuando leemos ahí, estamos leyendo en 2 Corintios, había una necesidad y Pablo dijo: recojan por favor, que nazca de ustedes, que no parezca obligatorio, porque el que generoso siembra, así también generosamente cosecha para nuestros hermanos. En 1 Corintios también hubo una hambruna en Jerusalén. Vamos a ver si lo tengo por acá. Primera Corintios 16 dice: la ofrenda para los santos, un título. Recuerden que los títulos fueron puestos y a veces los títulos nos pueden llegar a desubicar porque la hilación que trae de atrás es otra. Dice 1 Corintios 16:1: en cuanto a la ofrenda para los que santos. Recuerde que ya no hay un cronograma ritual de ofrecer sacrificios ni nada de estas cosas. Ya eso había quedado atrás para los judíos y menos para nosotros. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea el domingo,
uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo. ¿A dónde? Pero si lo leemos en la actualidad dice para que cuando el pastor llegue o el líder se recojan las ofrendas para él y no le dé pena decir que es para él, ¿no? Dice, y cuando hubieres llegado y a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Amén. Entonces, la necesidad que existe actualmente es que ¿quién se conozca? Cristo. Llevar el mensaje, expandir el evangelio. Y en torno a eso tiene que girar la iglesia. En torno a eso nosotros somos colaboradores. Yo estoy aquí siendo un colaborador de ustedes. Yo no soy superior a ustedes. En torno a eso Pablo iba, Silas, Pedro, todos ellos en amor, llevando el evangelio. Los filipenses una vez le dieron a él porque estaba en necesidad y Pablo se alegró. Gracias por lo que han hecho en sus prisiones. En ese tiempo recuerden que los cristianos eran tomados como el pueblo tonto que no servía para nada, porque los cristianos no iban a la guerra. Los cristianos no estaban metidos en sus carnavales. Los cristianos no apoyaban a ningún emperador. Entonces los cristianos eran como, ¿qué hacemos con esta gente? Divertirnos con ellos. Entonces los hacían negar a Cristo. Usted tiene que decir que el emperador es un Dios. Ahí es donde dice que si confesares con tu boca que Jesucristo, era porque les estaban obligando a ellos a decir el emperador, Nerón, Vespasiano, todos los que subieron, es Dios, dígalo. Jesucristo es Dios. Al circo romano, con familia, hijos, todos. Liberaban los leones y qué bonito se miraban siendo despedazados los cristianos. Se cuenta que Nerón para entrar a su palacio los empalaba y alumbraba la entrada a su palacio, prendidos como antorchas. Todo eso vivió la iglesia del Señor. Y entonces lo que de ahí salía era para suplir esas cosas. Cuando un cristiano pasaba a veces, iba a visitar a otro cristiano a la cárcel, normalmente cuando llegaba a su casa, ya su casa se la habían saqueado porque identificaban, ese es un cristiano que fue a visitar a otro cristiano, y quedaban en la pobreza, les quitaban todo, eran perseguidos. Entonces ahí era la necesidad de la iglesia. Para eso se recogían, para suplir, para llevar el evangelio, para mis hermanos que están en Éfeso, para los que están en Tesalónica y se escuchaban, están en gran tribulación en Galacia, están en Jerusalén, una hambruna. Vamos a suplir porque somos un cuerpo. Amén. No somos una entidad que recauda dinero para alguien. Somos un cuerpo. Entonces, cuando usted viene aquí es para las necesidades que hay de esto, para lo que va surgiendo, para la canasta de amor que se recoge, para hermanos que tienen necesidad. Y si usted tiene necesidad sincera, también debe decirlo. A veces tenemos necesidad y como que, no, qué vergüenza voy a decir ya que no tengo ni para comer mañana, Dios mío, bendito. ¿Y no? Pero en la casa está con un filo. Entonces, ¿cuál es la motivación de nosotros? Ayudarnos mutuamente. Amén.
Cuando Jesús les habla a los fariseos y dice, no, pero es que Jesús habló del diezmo. Vamos a ir un momentico allá. Jesús habló en Mateo 23, 23. Entonces Jesús dijo que era correcto. Jesús dijo que era necesario, porque ahí dice, y si usted no le cree al Señor, entonces ¿a quién le va a creer? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces el Señor está diciendo que sí ve que es necesario o no. Dijo, era necesario hacer. Y recuerden que cuando el Señor estuvo, mientras Él vivía, corría el antiguo pacto. Todavía. Por eso es cuando Él muere en la cruz, dice, consumado es. Pagué todo lo del antiguo pacto. No hay nada más. Todo lo terminé. Y ahí comienza el nuevo pacto. Amén. Porque en Hebreos lo habla acerca de que cuando alguien establece un pacto, una herencia, no se puede dar efectiva hasta cuando ¿qué? Hasta que muera, hasta que fallezca. Entonces ya cuenta. Como él no había fallecido, no había muerto, no lo han crucificado, pues el pacto no corría todavía. Continuaba el antiguo pacto. Entonces él le dice, era necesario, sin dejar de hacer aquello. Hablándole ¿a quién le está hablando? A los judíos. Recuerden, la palabra siempre fue primero a los judíos. Y a veces nosotros tomamos cosas de la palabra como que fuera para nosotros. Tenemos que entender cómo lo quiso mostrar y dónde ingresamos nosotros. El Señor Jesús cumplió toda la ley. Cuando Él es bautizado por Juan, vamos a ir un momentico a Mateos 3:15. Dice, es cuando llega el Jesús ante Juan que está bautizando en el río, ¿cierto? ¿Lo ha visto? Las películas de Semana Santa. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y justicia es equivalente igual a ley. A toda ley. Entonces le dejó, lo permitió. Es necesario que yo cumpla todo. Jesús hizo todo. Los judíos tenían rituales de lavados, Él se estaba haciendo ese ritual. Tengo que cumplir todo para lo que viene. Y entonces dejó la ley ya sin funcionamiento después de que Él resucita. Amén. Y usted y yo, ahora que estamos en este nuevo, ingresados a este pacto, tenemos que tener claridad frente a esto. Por si alguna vez, y con buena intención, porque uno lo hace, uno pone mi diezmo, 10%. Ahora hacerlo con más claridad, es mi ofrenda al Señor. ¿Sí? No, bueno, el Señor lo reciba uno, si usted lo hace con amor, Señor, gracias porque me bendijiste y porque me has guardado y has hecho todo esto por mí, gracias por tu Hijo Jesucristo, amén.
pero pues puede tener más claridad frente a esto. Y también para nosotros darles testimonio a ustedes y dar testimonio a los de afuera, de que aquí nosotros no lo hacemos de una forma interesada o algo así. 1 Corintios 9:14, y vamos a ir terminando. Porque ahora decir, entonces yo no le voy a dar nada al pastor. Qué bueno, con esa platica me voy para el Viva. Dice Pablo, hablando él de sus derechos que él tenía como predicador o como apóstol, dice: así también ordeno en el Señor. No está ordenando él como de él, dice: así también ordeno en el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Sí? Gálatas 6:6. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe, de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. Y el Señor Jesús dijo también: no pongáis bozal al buey que trilla. Está diciendo que de alguna forma a los que les sirven, pues es para el mantenimiento también de ellos. Digamos en el caso de aquí el pastor o las personas que estén acá. Mas sin embargo, queremos decirle para testimonio de ustedes que ustedes ya conocen el proceso que estamos viviendo como congregación. Ni el hermano Faber ni yo tomamos nada de acá. Como para testimonio a ustedes, lo que aquí se recoge es para el funcionamiento de aquí y para el servicio de los hermanos que tienen necesidad. Porque Pablo también daba testimonio de eso. Pablo trabajaba con sus propias manos para no ser carga, para no que alguno dijera: no, es que él lo hace porque necesita. Entonces, ¿qué? Pues montó iglesia, ¿cierto? No es de que, ¿qué voy a hacer? Está como una vez un meme que dije: ¿qué voy a hacer? Voy a ser concejal. No, es como lo mismo. ¿Qué va a hacer? Voy a montar una iglesia. No, no es así. Entonces, Pablo trabajaba. Hechos 20:34. Le estoy diciendo, estamos dejando claro que es para ellos también, pero en Hechos 20 vamos a ver cómo Pablo daba testimonio a las iglesias para no serles carga y para de alguna forma no tuvieran que recriminar, decir: no, es que usted lo hace porque necesita dinero. 20:34. Vamos desde el 32. Hechos 20:32. Amén. Antes de Apocalipsis, no se les olvide. 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo, en el amor que tenía por las congregaciones, por la iglesia, la expansión del evangelio, decía: aunque yo tengo derecho, como decían, como hablábamos, aunque yo lo pueda hacer, no lo voy a hacer. Y no porque no se deba hacer, por testimonio a ellos, para que no tenga que decirme: no, es que Pablo es un palabrero, está buscando dinero. Y Pablo siempre demostraba que el amor era lo que movía, el amor a su palabra. Dijo: me es impuesta necesidad. Él pasaba como Jeremías. Jeremías dijo: no quiero hablar más.
pero no podía parar de hablar el profeta Jeremías. Y si usted tiene impuesta una necesidad en su corazón, es glorificar a Cristo, que en usted se vea al Señor, que en usted se vea a Cristo, que en usted se pueda reflejar a quién le pertenece. Y Pablo prefería poner esas cosas, anteponer, para decir: yo quiero que los demás conozcan a Cristo, tengan en su corazón tranquilidad. Así que, mis amados hermanos, el Señor, antes de que usted le traiga algo, desea que su corazón lo desee a Él. Sin eso no hay nada. Si usted aquí trae 100, lo que usted quiera traer, pero su corazón no está caminando con el Señor, no es nada para el Señor. Él no tiene necesidad de su dinero. El Señor desea que usted en su casa lo refleje, en su vida lo refleje, que los demás puedan ver en usted un testimonio, en usted y en mí, antes que cualquier otra cosa que nosotras podamos traerle a ofrecer material al Señor aquí. Es ofrecerle nuestro corazón diariamente. Amén. Él desea ver una iglesia, a usted y a mí, personas que reflejemos la imagen de su Hijo. Que usted, como dice en Efesios, haga morir su carne, como ya se ha predicado aquí, como hablaba el hermano Faber el domingo pasado. El pecado de nuestro corazón, tratarlo primero. El Señor le interesa su corazón, no su diezmo ni su ofrenda. Eso es un producto después. Eso viene después, en el camino, como el Señor le va haciendo a usted sentir algo. Y esto no lo estamos haciendo porque estemos necesitando plata ni nada de eso. Solo es una claridad y para testimonio de cómo congregación y de nosotros, de cada uno de nosotros. Aquí tenemos que mostrar cómo es la palabra del Señor. Entonces, usted no es judío, o hay un judío, ¿no? Puede que haya uno y no, es que yo vengo soy de Judea. Nosotros somos de los que dice la palabra, somos gentiles. Lo que para los judíos era, nosotros somos los paganos. Por eso para ellos les era increíble, y el Señor dice que los provocó a celo con nosotros. Cuando Cornelio va a buscar a Pedro, Pedro se maravilla. Dice: ahora entiendo que el evangelio no solo también para los judíos, es para ellos también. Es para ti y para mí, para que conozcamos al Señor. Nuestra primera ofrenda quiere ser nuestro corazón, en todo tiempo, en todo momento. El deseo de Él es que usted todos los días se presente como un sacrificio vivo, dice la palabra, santo y agradable al Señor. He conocido de personas que no se congregan en ninguna iglesia, no conocen al Señor, pero le metieron en la cabeza que si da su diezmo, pues el Señor lo va a bendecir. Y yo estuve en una congregación donde un señor X, que quién sabe cómo vivía su vida, pero llevaba su diezmo. Y gracias por ese varón, que el Señor lo bendiga, le va a prosperar. No es así. Esto no es un negocio, esto no es un canje, esto no es comprar la bendición. Ya leímos en Efesios, hemos leído en
en Corintios, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Somos coherederos con Cristo. Ya lo hizo todo por nosotros. Amén. Y entonces, ¿usted qué cree? ¿Que el Señor deseaba que ese señor mandara toda esa plata que mandaba, que quién sabe quién era? ¿O que ese señor viniera y se sentara y conociera a Cristo? Que conociera a su Hijo, que Él entendiera que es un pecador, que está condenado, y hasta que no decida conocer a Cristo y reconocer quién es su Hijo, la expiación por su culpa, delante de Él no es nada. Así, usted y yo, hermanos, nuestra primera ofrenda al Señor es su vida, su corazón. Caminar rectamente delante de Él, con tropiezos y todo, pero con humildad. Cuando fallamos, porque no se trata de que no fallemos, es que persigamos al blanco y tratar y con toda nuestra vida entregada a Él, y va a ser muy pocas las fallas, pero si fallamos con sinceridad y humildad. Primera de Juan 1:9: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo. Y vivir una vida que le agrade a Él. Entonces llévese en su mente, antes que mi ofrenda, el Señor desea mi corazón, en mi casa, donde yo trabajo, donde yo estoy. Y ahí vamos, dominando la carne. Amén. Porque hasta que no nos vayamos de aquí, seamos transformados, nuestra batalla diaria, nuestro primer enemigo es la carne. El enemigo ya está, dice la palabra, bajo nuestros pies, pero la carne es la que nos toca hacerla morir todos los días. Todos los días. Y esa es la ofrenda, el sacrificio vivo que quiere el Señor de usted. Ya después de lo que en su corazón, como quiera, como dice la palabra, lo que propuso en su corazón para mí, Señor, las necesidades que haya. Pero antes de eso, primero va el 1, dijo mi mamá. Primero va el 1 y luego va el 2. Amén. Así que con este conocimiento de saber que, bueno, ya yo no, el tema del diezmo, bueno, no es conmigo, es mi ofrenda al Señor. Pero también con el conocimiento de que al Señor no le sirve lo que tú des si tú no le das tu corazón. Aquí no es un canje. Yo te doy y tú me bendices. Amén, iglesia. Yo le invito a que se ponga de pie, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos guía hacia ti, Señor. Dios, Señor, que tu más grande deseo para con nosotros es que seamos una ofrenda para ti, un sacrificio vivo. Que lo hagamos voluntariamente en nuestro corazón, nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque tú nos diste el ejemplo, dando primero tú a tu Hijo, Señor, como ofrenda, Señor, para expiarnos, limpiarnos, para que hoy podamos, como dice Juan 1, tener la potestad de ser hechos hijos tuyos, Señor. Gracias porque tú nos compraste a cada uno de los que estamos aquí, Señor, con la sangre de tu Hijo, Señor. Que en nosotros crezca el deseo ferviente de leer tu palabra, Señor, porque allí tú nos hablas
de entrar en comunión, Señor, en sinceridad, en oración, y que en nosotros crezca, Señor, la vida de tu Hijo, Señor, para que entonces podamos ser una ofrenda agradable, un sacrificio vivo para ti, Señor. Dios, gracias, Señor, por cada hermano y cada familia, porque tú los has bendecido con toda bendición espiritual, Señor. Gracias porque no necesitamos de que alguien nos diga, sino que ya tu palabra nos dice que en ti hemos sido bendecidos y estamos en Cristo, coherederos. Amado Señor, que nuestro corazón pueda entender el precio que costamos, Señor, y que el gozo de cada uno de nosotros no sea cuánto tengamos, ni nuestra salud, ni nada de este mundo, sino seas tú, Señor, el comprender cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios, y que nuestra ofrenda primera es nuestra vida como sacrificio a ti, Señor. Gracias, Señor Dios, por tu bondad. Rey de gloria y maravilloso Dios. Que no se apague este corazón delante de ti. Que una ofrenda pueda ser solo para ti. Que no se apague este corazón que late por ti. Que una ofrenda pueda ser solo para ti. Pues solo con mirarte, Dios, mi corazón late aún más fuerte, más fuerte. Y solo con oír tu voz, todo dentro de mí se estremece, diciendo que te amo, te amo. No queda más que decir, más que decir que te adoro, te adoro. Rindo mi vida ante ti, mi vida ante ti, Jesús. Que no se apague este corazón, Sí, Señor, que arde por ti. que arda por ti, Señor, nuestro corazón, Señor. Que una ofrenda pueda ser solo para ti. Que no se apague
corazón que arde por ti, Señor. Que una ofrenda pueda ser solo para ti, y solo con mirarte, Dios, mi corazón late aún más fuerte, más fuerte, y solo con oír tu voz, todo dentro de mí se estremece, se estremece, solo con mirarte, Dios, mi corazón late aún más fuerte, más fuerte, solo con oír tu voz, todo dentro de mí se estremece, se estremece, diciendo que te amo, te amo. No queda más que decir, más que decir que te adoro. Sí, Señor, te adoro. Rindo mi vida ante ti, mi vida ante ti. Te amo, yo te amo. No queda más que decir, más que decir, más que decir que te adoro. Yo te adoro. Rindo mi vida ante ti, vida ante ti, Cristo. Rindo mi corazón A ti, Señor Dios. Señor Dios, rendimos nuestro corazón y nuestra vida, Señor. pertenece a ti. Tu deseo más grande para con tu iglesia es que te conozca primero, Señor. Que entendamos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Que somos 100% dependientes de ti, Señor. Dios santo, bendito, una ofrenda agradable a ti, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro vivir. Que toda nuestra vida sea un sacrificio agradable delante tuyo, una ofrenda. Ayúdanos, Señor, que como iglesia logremos cada día, Señor, crucificar, Señor, nuestra carne y cada día comprender, Señor, que tu deseo, como dice en Primera de Tesalonicenses, es nuestra santificación, Señor. Sed santos porque yo soy santo, dijiste tú, Señor. Bendito sea, Señor. Caminamos en pos de este llamamiento, Señor. Amén, Señor. Caminamos en pos, Señor, del ejemplo que tú nos diste. Lo diste todo, Señor. Queremos dar todo nuestro corazón y nuestra vida a ti, Señor. Bendecimos cada familia, cada esposo, cada esposa, cada padre, cada hijo, cada hogar, Señor Dios. Que tu presencia, Señor, ellos puedan establecerla al leer tu palabra, al tener comunión contigo, Señor.
buscarte cada uno en nuestras casas, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de los que estamos aquí de hablar de ti, Señor, y comunicar tu palabra. Pero que desarrollemos, Señor, en nuestros hogares que nuestra propia iglesia primaria, Señor, nuestra familia, Señor, delante de ti, Señor. Amado Dios, gracias, Señor, porque pagaste el precio de todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu bondad, por bendecirnos como lo has hecho, Señor. Gracias por la generosidad tuya, Señor, aun cuando éramos enemigos tuyos, Señor. Has decidido amarnos, Señor. Que cada padre entienda su rol en su casa, Señor. Que cada esposo podamos entender, cada padre y esposo podamos entender nuestro rol en la casa, Señor. Nuestras esposas, su rol en la casa, Señor. Y podamos, Señor, dar a ti una ofrenda agradable en nuestro corazón, nuestro sacrificio, nuestra vida, Señor. Amado Señor, gracias, Señor, por darnos a cada uno de nosotros el sustento diario.